No queremos que nuestro país se convierta en un narcoestado, eso es cierto, pero ¿qué hace el Estado para protegerse de esa embestida? Mire usted un detalle que ha pasado desapercibido en los últimos días. Tiene como protagonista a César Cataño, importador de autos y que apareció en algún momento con una candidata a la Municipalidad de Lima, Lourdes Flores Nano, vinculada, presidente y directorio de una empresa de aviación, propiedad de César Cataño. Estuvo a punto de aparecer en la lista parlamentaria de un partido político juste. Oiga, pero ¿qué hacía el Estado para protegerse? Tuvieron que ser personas honorables de esa agrupación política quienes denunciaran que según la versión del propietario de ese partido político había puesto $2 millones. ¿Qué hace el Estado para defenderse de estas situaciones, doctora? Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe ser muy fiscalizador en materia del control de ingresos de las agrupaciones políticas. Yo creo que, de hecho, un mecanismo de infiltración es poner dinero pues, a las campañas electorales, ¿no es cierto? Otro mecanismo de infiltración es grosero, es directo. Yo soy amiga de Lourdes Flores y entre las mujeres que hacemos política tenemos mediana fraternidad, pero yo no puedo avalar cómo después de que pasó ya todo el tema, el debate por la Municipalidad de Lima, he visto que Lourdes lo ha asesorado en otras diligencias al señor Cataño. Señor Cataño, que me van a disculpar, no solo tiene un proceso, una denuncia del Ministerio Público por narcotráfico, sino donde hay indicios sostenidos, hay expedientes, hay declaraciones de personas que lo vinculan a una red grande de narcotráfico y de lavado de activos en el país. Yo pienso que, por ejemplo, en ese caso, los vínculos de la principal representante del PPC con el señor Cataño se mantienen como un problema político que debe ser investigado. Y peor aún si el señor Cataño sale en los medios de opinión a intentar ejercer, como todo ciudadano, su derecho a ser elegido, pero donde se le permite, o sea, casi, ¿no es cierto?, por un pelo, ese señor no estaba en la justa electoral. Y yo creo que por eso se imponen normas, ¿no es cierto?, que limitan la participación, el derecho a ser elegido en personas que tienen procesos penales vinculados a delitos de narcotráfico, lavado de activos, criminalidad organizada, delitos de lesa humanidad. Porque yo creo ya que el Congreso de la República debe ser limpiado, pues no debe ser la institución, una de las instituciones más desprestigiadas de nuestro país. Pero el narcotráfico no es tan burdo, estimado amigo. O sea, no ponen necesariamente congresistas, pero financia gentes en distintas agrupaciones políticas. Por ejemplo, hay campañas millonarias, ¿no? De hecho, ya no podíamos, cualquier ciudadano común puede ver cuánto está gastando el señor Toledo en su campaña. Y entonces la presunción, se admite prueba en contrario, pero no es una presunción fundada, es que tiene mucho dinero para hacer campaña electoral. Y ese mucho dinero, hay que explicarlo. Por supuesto, ese mucho dinero puede provenir, no digo, no sé, eso tiene que ser probado, pero es demasiado, ¿no? O sea, hay gente que groseramente gasta, y ese grosero gasto no puede provenir, pues, del trabajo que el señor Toledo tiene como consultor internacional en Estados Unidos, o el trabajo de su esposa en algunas universidades del país del norte. Y entonces, tanta plata no la tiene un consultor o un profesor universitario. Esa tanta plata no puede provenir tampoco de actividades proselitistas internas. Esa tanta plata tiene probablemente un origen no santo, y yo, que me atrevo a decir las cosas, que digo las cosas con transparencia, pongo el dedo en la llaga desde el punto de vista de que en nuestro país ya no es, como diría González Prada, donde se pone el dedo salta la pus, sino lamentablemente donde se pone el dedo está saltando la droga. Y es hora de parar el poder de la blanca, el poder también de drogas en pastillas, que ahora son lo que le entregan a los jóvenes, ¿no? Si usted va a las playas en las noches, ya no venden droga, pasta básica, venden pura pastillas, ¿no? En algunos penales, como en Sarita Colonia, en Castro Castro, entra puro pastilla, ¿no? Y entonces el control de los criminales organizados al preso medio, al preso primario, es vendiéndole droga, volviéndole adicto de droga. Te impresionará, hermano, una vez que estaba haciendo requisa, porque yo hacía un día sí y otro también, en distintos penales de Lima, encontré en una de esas tienditas que hay en los pabellones, en las cárceles, encontré ahí donde se vende caramelo, galletas,
ahí estaba una balancita y al costado había una bolsa blanca de droga, o sea, estaba listo para ponerle como si fuera 100 gramos, 50 gramos. Listo ahí, así, por supuesto, inmediatamente ahora, investigamos, ¿no? Y sancionamos. Doctora, usted en anterior oportunidad que hemos conversado me señaló que su lucha en el Congreso iba a ser por fortalecer el marco jurídico para erradicar la presencia de las drogas en el Estado. Es decir, ya hay indicios que entidades públicas estarían controladas. ¿Hay indicios o no? Hay indicios y el riesgo, por supuesto, es grave. Mira, para citarte un ejemplo ya de terrible riesgo, ¿no? En México, el director de la policía antidroga fue asesinado en su escritorio. ¿Por qué? Por policías. Y los policías estaban divididos, unos en los que dependían de la banda de Sinaloa y otros que dependían, no recuerdo de qué otra banda, los mexicanos. Y entonces, para que veas cómo el proceso de infiltración, se dice que, por ejemplo, en la división policial, en la Dinandro, hay demasiada presencia, tráfico de influencias, corrupción. Y no lo dice cualquiera, no lo digo yo, el doctor Luis Lamas Pucho, que no tiene, hasta donde yo conozco, filiación alguna y que es un técnico, un académico, ha escrito un excelente libro sobre el significado del narcotráfico. Y él me decía que, por ejemplo, los procesos de investigación en algunas áreas de la Dinandro son puro y nata corrupción. El policía sugiere al abogado. Entonces, si usted que está siendo procesado no contrata el abogado de la Dinandro, usted necesariamente va a entrar a prisión, ¿no es cierto? Entonces hay una relación de red entre policías, ¿no es cierto?, y bandas vinculadas al narcotráfico. Y entonces, obviamente este problema que ya está haciendo intromisión en la policía y también en algunos sectores del Poder Judicial debe ser enfrentado. Yo creo que el narcotráfico sí pretende tener congresistas o por lo menos financiar campañas de algunos congresistas para después tenerlos acogotados, ¿no es cierto?, con el apoyo a determinadas normas y a determinadas leyes. Bien, doctora, realmente este tema va a dar mucho más que hablar. El día de hoy la agenda política va a estar sentada en esto lo que estamos conversando. Y ojalá que los políticos no se corran, que tengan la interés que tiene usted para hablar, por ejemplo, de este tema de las drogas en el país. Nosotros no nos corremos, somos 5 sin corrupción y levantamos la bandera de las mujeres que nos atrevemos a hablar y que si algo nos pasa, el pueblo sabrá quién nos lo hizo, ¿no? Pero si apostamos por el Perú, a la promesa de la vida política peruana por la que apostaba Basadre, tenemos que limpiar nuestro país de drogas y de corrupción.